Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos amigos, estamos comenzando un programa más de Ñande Yarañe. Compartimos así lo que el Señor nos quiere dejar como mensaje y nos ayuda principalmente a seguir caminando, a seguir creciendo, como nos dice el Papa Francisco en este último documento que nos llama a la santidad. Es en las cosas de cada día, en las cosas pequeñas, es donde nosotros encontramos nuestro camino de santificación. San Juan Bosco decía justamente los tres elementos que después el Papa también lo toma aquí en su documento. Es fácil hacerse santos, Dios quiere que todos seamos santos y Dios tiene un gran premio para aquellos que se hacen santos, ¿verdad? Y sobre estos tres elementos después el Papa lo va hablando y en estos 5 capítulos nos describe algo maravilloso que tenemos que leerlo, tenemos que meditarlo. Y así también, cuando Ñande Yarañe está llegando hasta la familia de ustedes, hasta las casas de ustedes, es para que podamos reflexionar sobre este camino que estamos haciendo todos los días como cristianos. Ahora lo hacemos en una forma sistemática para poder entender, entrar en el mensaje y el sentido profundo de la palabra de Dios. Siempre tenemos que dejarnos ayudar por las ciencias auxiliares para poder entender bien la Biblia. Una de las grandes preocupaciones de la Iglesia siempre ha sido esta, ¿verdad? Porque algunas veces cuando la Biblia queda simplemente en las manos de las personas, pero sin un estudio serio, entonces hacemos decir a la Biblia cualquier cosa. Especialmente cuando decimos que queda bajo tu responsabilidad y solamente según la inspiración, según lo que te inspire el Espíritu Santo. Y esto no, esto es mentira, porque tenemos que entender bien que esto se escribe dentro de una cultura, se escribe con un lenguaje. Entonces tenemos que hacer muchos estudios para entender primero la base, lo fundamental, el fundamento que entra detrás de cada género literario. Entonces, eso es lo que queremos hacer a través de estos cursos bíblicos que Ñande Yarañe está ofreciendo día a día por esta pantalla. Entonces, queridos hermanos, nos invitamos hoy de nuevo a iniciar un programa más de Ñande Yarañe bajo la inspiración y bajo la fuerza y sobre todo la conducción del Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos nuestro programa de hoy siguiendo lo que ya fuimos meditando en estos días, Génesis. Estamos llegando ya al capítulo 18 del libro del Génesis. Hasta ahora hemos hecho un recorrido muy interesante, nos hemos centrado en las promesas, en la alianza, con todas sus características propias de lo que significa una alianza, de lo que significa un berit. Incluso dentro de estas promesas hemos centrado en algunos elementos, por ejemplo el eretz, que era la tierra, todo lo que significaba esta palabra en hebreo también, lo que significaba para el pueblo en ese momento, haciendo mucha historia y haciendo un recorrido también, un proceso, ¿verdad?, en la historia del pueblo de Israel, del pueblo elegido, y sobre todo entendiéndolo desde un lenguaje religioso, porque la Biblia es un lenguaje o contiene un lenguaje religioso. Y la preocupación básica, ¿verdad?, de la Biblia es presentarnos a un Dios que actúa en nuestra historia, que nos transforma, que nos cambia. Muy bien. Y entonces hoy nosotros queremos entrar de una forma más detallada, meditando, reflexionando el capítulo 18. Estamos en el capítulo 18. Pericope la pende Biblia, pericope penden 10. Entonces vayan tomando notas, incluso aquellos que desean hacer un camino serio, después volver a reflexionar, porque como yo siempre les digo, no es que aquí agotamos el tema.
Aquí vamos tocando algunos elementos principales, elementales que encontramos en los capítulos. Pero después tendríamos que hacer estudios mucho más serios, tendríamos que ir a lo profundo. Para eso yo ya les ofrezco o les invitamos, ¿verdad?, a participar de los cursos que aquí mismo ustedes suelen ver en la televisión como publicidad, ¿verdad? Ñande Yarañe siempre está con este deseo de expandir y dar a conocer la palabra de Dios. El capítulo 18 del Génesis nos habla de la visita que hace el Señor a Abraham en Mamre. Este es el lugar entonces donde se encuentra en este momento Abraham. Y este es el lugar donde Dios mismo se hace presente y lo visita. Tenemos que entender qué significa para nosotros entonces aquí en este lugar la visita de Dios a Abraham. Nos dice así el texto bíblico: el Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y se inclinó hasta el suelo. Y dijo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu siervo. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a tu siervo. Ellos respondieron: está bien, puedes hacer lo que dijiste. Bueno, llegamos hasta aquí por ahora, porque esto continúa después de Abraham con esta historia. Ya iremos leyendo un poco más, ¿verdad?, que llega hasta el versículo 15, del 1 al 15. Es una primera perícopa que tenemos aquí en el capítulo 18. Bueno, iniciando un poco, nos damos cuenta qué es esto que el Señor, ¿verdad?, se aparece aquí y viene de visita. Antes que nada, mirando esto del 1 al 15, esta unidad abre el complejo de narraciones de lo que vendrá, ¿verdad? Es un complejo de narraciones, capítulo 18 y capítulo 19. Es un complejo que tiene unidad en sí misma. Estas narraciones eran originariamente independientes unas de otras. Esto ya sabemos, ¿verdad?, porque hemos hablado bastante. Nosotros hemos reflexionado bastante también sobre la estructura de la Biblia, cómo se fue formando la Biblia. Nosotros hablamos de un redactor final, porque es muy difícil decir quién es el redactor de la Biblia, ¿verdad? Es muy difícil, porque aquí muchas manos, una comunidad, es una tradición la que va escribiendo. Esto tenemos que recordarlo bien, Esto tenemos que recordarlo muy bien, porque las sectas principalmente no aceptan, por ejemplo, a la iglesia. Y sin embargo, iglesia, ¿qué quiere decir? Ateguazo. Es el encuentro, ¿verdad? No aceptan la tradición, por ejemplo. No quieren aceptar la tradición. Y si vos no aceptás la tradición, entonces no podés aceptar ni la Biblia. Porque la Biblia nace dentro de un contexto litúrgico. Claro, es para responder, como decíamos. Es Dios que nos habla en nuestra historia. ¿Y dónde Dios está hablando en nuestra historia? Y está hablando en la comunidad. Es decir, esa es la tradición que después se va creando. Incluso la tradición, escúchenlo muy bien, lo que les voy a decir ahora, porque esto tenemos que estar bien claritos, por favor. Cuando hablamos de tradición, sabemos que la tradición va mucho más allá incluso de lo que encontramos en la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos lo que se escribe de lo que se vivía en la comunidad, en la tradición. Incluso nosotros tenemos muchos otros libros que se llaman los libros apócrifos, que no tenemos que entender como si fuese una cosa fea, negativa, pecaminosa. No sé cómo entiende la gente de los libros apócrifos. No, los libros apócrifos justamente nacen también dentro de la misma comunidad como nacieron estos libros, igualito. ¿Cuál es la diferencia? Solamente que estos libros que entraron dentro del canon de la Biblia son aquellos que nosotros llamamos inspirados y por lo tanto pertenecen a un canon y pertenecen a la Biblia. Nosotros tenemos 73 libros aceptados justamente por la tradición, por la iglesia. Mientras los otros numerosos libros no es que no sirven, no es que no valen, sino que reflejan a la tradición de una comunidad que tenía
ciertas preocupaciones sobre ciertos elementos. Incluso nosotros, si yo les pregunto cómo se llamaban los abuelos de Jesús, a ver, búscame en la Biblia. Y en la Biblia no vas a encontrar el nombre de los abuelos de Jesús. Pero sin embargo, vos me vas a decir que los abuelos de Jesús eran Joaquín y Ana. Joaquín y Ana. ¿Y dónde encontrás eso? ¿Quién te dijo? ¿Quién te contó que se llama Joaquín y Ana? Y eso se encuentra en los libros apócrifos. ¿Entendiste? Y así muchos otros elementos que nosotros encontramos dentro de la tradición están escritos en otros libros, ¿verdad? Entonces, no, es que tenemos que dejarnos más de lado. Incluso voy a ir un poquitito más, y esto sí que, sobre todo para esas sectas, ¿verdad?, que no quieren aceptar nada de la tradición, nada de lo que la iglesia fue diciendo, no, pero sí es la comunidad la que va reflexionando. Entonces, este es un tema muy delicado que no podemos sin saber. Ya ente las cosas, ya enteñande, ya poishui, poishui. Y eso no puede ser, ¿verdad? Por eso yo digo siempre, los estudios son muy importantes y hacerlo con calma y hacerlo con mucha frialdad, no así por sentimiento nomás, porque el fanatismo nos lleva a errores garrafales. Todo lo que es fanatismo te lleva a errores garrafales. Entonces, cuando yo le estaba diciendo que estos libros contienen muchos elementos, incluso muy importantes dentro de una fe cristiana, del seguimiento de la comunidad, les tengo que decir una cosita. Por ejemplo, el tema resurrección, que es lo fundamental y elemental para nosotros, porque el cristianismo nace desde la resurrección de Cristo. Pero si uno busca de dónde viene el tema resurrección, solamente los va a encontrar, ¿verdad?, que se va gestando en lo que justamente se llaman los libros apócrifos. Entonces, en esos libros que se llaman intertestamentales incluso, atención, intertestamentales. En un momento se cierra el canon, entonces ya no se aceptan más libros, también por problemas que nosotros tal vez tendríamos que abrir un poco la enseñanza sobre este tema, pero ya lo haremos oportunamente, ¿verdad? Sobre los libros intertestamentales. ¿Por qué tenemos esto? Porque justamente en un momento, históricamente, dice, no, hasta aquí. No podemos permitir que otros libros entren a formar parte de nuestra Biblia. Y cuando los rabinos entonces en el año 90 después de Cristo cierran el canon, es justamente porque ellos se dan cuenta que los cristianos estaban comenzando, nosotros los cristianos, comenzábamos a interpretar toda la Biblia hebrea, todo el Antiguo Testamento, estábamos comenzando a interpretar a la luz de Jesucristo, a la luz de su resurrección. Y por tanto, desde ahí, para ellos, los cristianos que reflexionan en el Antiguo Testamento dicen, aquí en Jesús se ha cumplido todo, donde el centro es la resurrección. Bueno, vamos a seguir reflexionando un poquitito más esto en Ñande Yarañé. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36.
con sencillez de corazón te das, y del Señor su bendición nos das. María Felicia, beata de Dios. La vida consagrada que Dios te donó y tu beatificación le agradecemos. María Felicia, beata de Dios. Chiquitunga de los jóvenes, chiquitunga del Paraguay, chiquitunga de las familias, solo pido amor. Chiquitunga de los pobres, chiquitunga del Paraguay, chiquitunga de los enfermos, solo pido amor para amar. Con tu sonrisa y tu bondad nos enseñaste al hermano a ayudar. María Felicia, beata de Dios. Que tu vida santa nos lleve al Señor y Él obre milagros a través de ti. Con aroma de jazmín paraguay, perfumas tú la iglesia de Jesús. Chiquitunga de los jóvenes, chiquitunga del Paraguay, chiquitunga de las familias, solo pido amor. Chiquitunga de los pobres, chiquitunga del Paraguay, chiquitunga de los enfermos, solo pido amor para amar. Chiquitunga de los jóvenes, chiquitunga. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y seguimos con Ñandeyara Ñe'e, con este tema muy importante que estamos reflexionando. Estábamos poniendo como base este encuentro del día de hoy, diciendo que muchos temas que encontramos en la Biblia son provenientes de la reflexión. Es así, es de la reflexión de una comunidad que camina y que lee su propia experiencia, decíamos en la introducción a la Biblia, una experiencia que lo vive profundamente en la comunidad y por lo tanto es parte de una tradición y que después quedan escritos. Pero así también decíamos, nunca nosotros podemos escribir todo lo que vivimos. O sea, dentro de nuestra tradición existen muchas otras cosas que no están escritas, ¿verdad?, de estas tradiciones en nuestros libros. Muchas de estas tradiciones fueron escritas también, pero quedaron en aquellos libros que nosotros le llamamos los libros apócrifos. Yo cuando terminaba recién el bloque anterior les estaba diciendo que el mismo tema resurrección, ¿dónde se engendra? Y se engendra en los libros que se llaman intertestamentales. Los libros intertestamentales, ¿qué quiere decir? Entre el Testamento o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un lapso prácticamente de 250 años que no tenemos ningún libro, más o menos, 250 años. Tenemos que mirar en todo caso, desde el libro ahora de los Macabeos, ese es desde el 170 más o menos, ¿verdad?, antes de Cristo. Después, cuando se escribe
el primer libro del Nuevo Testamento, y en el año, bueno, si vamos a considerar San Pablo, ya del año 50, digamos, ¿verdad? Si vamos a considerar los evangelios del año 60 después de Cristo. Entonces, sumando un poco, pongamos redondeando 200 años de silencio entonces. 200 años donde no tenemos ningún libro que pertenezca y que esté aquí dentro del canon de la Biblia. Y bueno, y el tema de la resurrección, decíamos, ¿dónde surge? Y surge recién en el tiempo intertestamental. Es lo que se llama el movimiento apocalíptico. Esto tenemos que estudiarlo más seriamente después, ¿verdad?, sobre el movimiento apocalíptico, y podamos entender que uno de los temas principales del movimiento apocalíptico como teología y como revelación de Dios para su pueblo ha sido el tema de la resurrección. Y es allí entonces donde vamos entendiendo hasta llegar a comprender y a leer desde esta teología la resurrección de Jesucristo, que después es lo esencial y lo básico para nosotros, para los cristianos. Bueno, por eso digo, tenemos que utilizar mucho de las ciencias auxiliares, de la historia, de la arqueología, de la lingüística, de la semiótica, etc. Muchos elementos que son entonces de la crítica textual, etc. Bueno, elementos que nos van a ayudar solamente para que entremos y digamos verdaderamente el camino de comprensión de la Biblia lo vamos a hacer desde un estudio serio de este libro sagrado. Bueno, pero vayamos un poco más todavía de lo que estábamos diciendo dentro de esta tradición que nosotros le estamos llamando iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia son las comunidades que están naciendo. El problema es que muchas veces nosotros queremos aplicar, decimos iglesia y pensamos, no sé, en una jerarquía. Y en una jerarquía que tal vez que te oprime, que no te deja respirar, no sé, como lo que la gente quiere pensar. Y sin embargo, la iglesia no es eso, la iglesia somos todos. Y eso es lo que el Vaticano II después insiste, es el cuerpo místico de Cristo. Es el cuerpo verdaderamente, como hace la comparación después San Pablo cuando habla en la carta a los Corintios, ¿verdad? Los diferentes cuerpos, los diferentes órganos o elementos que tiene todo el cuerpo. Si yo soy ojo, si yo soy oreja, si yo soy boca, si yo soy pie, si yo soy mano, todos estos elementos que él va utilizando y que nos enriquece a comprender lo que es la iglesia, y donde cada uno tiene una misión fundamental. Tiene una misión fundamental que tiene que cumplir. Y eso tenemos que descubrirlo dentro de este cuerpo místico que después lo llama San Pablo. Bueno, así entonces nosotros vamos viendo y queremos entrar y queremos entender lo que hoy Génesis capítulo 18 también nos quiere enseñar. Génesis capítulo 18 nos va a ir iluminando sobre ciertos elementos indispensables para que nosotros podamos hacer iglesia, para que nosotros podamos hacer comunidad. Y sobre todo esta comunidad que se enriquece, esta comunidad que se abastece, podemos decir también así, y sobre todo que recibe la fuerza, ¿verdad?, para poder continuar caminando, respondiendo a lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros habíamos comenzado diciendo en este capítulo 18:1, el Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora de más calor. Bueno, significa antes que nada la presencia o la visita de un Dios que camina. El Antiguo Testamento desde el inicio nos habla de un Dios que camina. Nosotros sobre esto ya dijimos algo, el halaj. ¿Se acuerdan en el capítulo 3 cuando hablamos del pecado? Después de que el hombre se había encubierto, porque por vergüenza él se había visto desnudo después de haber pecado, es decir, desprotegido, quiere decir encontrarse desnudo. Y ahí entonces dice que hace hojas de higuera, es decir, el hombre de nuevo se pone la máscara, no es sincero consigo mismo, sino que no asume esa responsabilidad, y entonces con esta situación después ya no puede mirarse él mismo, no puede mirar a los ojos de Dios, con quien él mismo se da cuenta que falló, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, el versículo 8 del capítulo 3 nos dice que Dios comienza a caminar. Halaj. Esto es importante.
Quiere decir que la Biblia te está presentando a un Dios en continuo camino, característica teológica importante de la Biblia. Y yo diría que es también transversal, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre vamos a encontrar a un Dios que camina, un Dios que está en movimiento. Incluso el Apocalipsis, ¿cómo termina el capítulo del Apocalipsis? La última palabra, ven Señor Jesús, o sea, un Señor, un Dios que está aún en movimiento buscándonos a nosotros. Y en este caso, ven Señor Jesús como una apertura nuestra del hombre a Dios que está llegando, ¿verdad? Bueno, pero esto sigamos un poco más, ¿verdad? Profundizando y mirando. Un Dios que camina. El Señor se aparece, va junto a Abraham, ya sabemos quién es Abraham, junto al encinar de Mamré. Es decir, es una locación, es un lugar. Dios aparece en el lugar donde se encuentra Abraham. Dios se aparece en nuestra propia historia. Dios está allí con nosotros. Entonces es un Dios que busca más bien al hombre. Abraham, que está en esta situación, Abraham que había escuchado ya la promesa de Dios, sigue su vida normalmente. Él está en Mamré, se encuentra en esta situación y ahora se le aparece Dios y le va a hablar. Mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda. También aquí podemos mirar algo, ¿verdad? Yo creo que ya hablé algo sobre las posiciones, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia. La Biblia nos habla de actitudes, cómo el hombre se encuentra frente a Dios o frente a los demás o frente a sus propias aspiraciones, ¿verdad? Cómo nos encontramos nosotros o cómo respondemos a esas aspiraciones nuestras de los demás o ante Dios. La actitud del que está parado, el giborín, el soldado, el que está como para luchar, decíamos, el que está preparado ahí ante el primer toque, entonces el soldado que camina, que corre. Bueno, después estaba la segunda, que es justamente el sentarse. Aquí nos habla de un Abraham que está sentado. Tal vez podríamos entender, porque hay varias acepciones, ¿verdad?, para el hecho del sentarse. No es solamente una cosita que puede significar. Como decían los grandes rabinos, ¿verdad?, del estudio de la Torá, ellos dicen, si un versículo de la Biblia vos no encontrás 70 interpretaciones, ese texto dice, no es rico, no es rico. Es una forma exagerada, ¿verdad?, de decirnos 70 veces, 70 interpretaciones, 70 posibilidades. Bueno, quiere decir la riqueza de la palabra de Dios. A eso se está refiriendo. Bueno, pero aquí una de las acepciones que nosotros podamos utilizar aquí, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda. Sentarse, por una parte, significa meditación. Sentarse, María que está sentada a los pies de Jesús, por ejemplo, es la que contempla, es la que escucha. Entonces es un Abraham atento, diríamos. De esta manera tal vez nos quedaría muy bien encuadrado dentro de esta perícopa. ¿Por qué? Porque la perícopa después nos va a hablar de un Dios que viene y que habla, un Dios que promete, pero para escuchar lo que Dios quiere, o sea, el yeguapú sería la actitud del que está atento a la palabra de Dios. Y más aún cuando estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O cuando hablamos en el género bíblico. Siempre el sentarse dentro de una interpretación religiosa puede significar esto, que estamos atentos. Un Abraham sentado, un Abraham a la espera, un Abraham a la escucha de lo que Dios le va a decir. Bueno, entonces seguiremos con más Ñande Yarañé. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes y a todas las personas, a los padrinos que quieren seguir apoyándonos para que Ñande Yarañé llegue hasta todas las casas. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Como parte de las iniciativas preparatorias para el Sínodo de Obispos sobre los jóvenes y la vocación, el Papa ha autorizado una ostensión extraordinaria de la Sábana Santa de Turín. Será durante la tarde del 10 de agosto y podrán participar los jóvenes del Piamonte. Verán la síndone antes de partir en peregrinación a Roma para ver al Papa. Será una oportunidad extraordinaria para apreciar una de las reliquias más importantes de la fe católica, con la silueta de un hombre que tiene las mismas heridas que sufrió Jesús en la pasión. Estos coágulos, estas costas de sangre que tenía el pobre cuerpo en su piel, se diluyen y se ha calculado en cuánto tiempo se produjo este fenómeno de acuerdo con lo que nos muestra la síndone. Entre 36 y 40 horas, justo el tiempo que el cuerpo de Jesús ha pasado en el sepulcro. La Sábana Santa o síndone se custodia en una capilla de la Catedral de Turín y se muestra muy pocas veces y solo en circunstancias extraordinarias. Pasarán años antes de que pueda verse de nuevo. Ñande Yarañe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Seguimos con más Ñande Yarañe. Estamos volviendo y estamos reflexionando sobre el capítulo 18 del libro del Génesis. Apenas hemos iniciado, ¿verdad?, diciendo que el Señor se aparece a Abraham junto al encinar de Manré. Esto también significa que Dios, decíamos, camina siempre, busca al hombre. No nos olvidemos que aquí dentro de una macroestructura entendemos que es un Dios que había llamado a Abraham para que lo ayude, lo ayudase a hacer ¿qué cosa? A traer la salvación, o sea, a meter la salvación de nuevo. Que el hombre con su lucha, con su esfuerzo, ante este llamado de Dios que viene a ser la gracia del Señor, el hombre entonces, él mismo, tome conciencia, tome responsabilidad en la construcción de este reino de Dios. Es decir, Dios salva al hombre dentro de su historia, nos salva dentro de nuestra propia historia. Y es así entonces que Dios que se acerca allí donde está Abraham, al encinar de Manré. Y mientras él está en una actitud de un sentado, dice, ¿qué significa eso? Dijimos recién, es aquella persona que está a la escucha de la palabra de Dios, que está entonces atento a lo que se le va a decir. Es entonces el que escucha, pero que al mismo tiempo, al escuchar también, es capaz de obedecer. Incluso la palabra Shema, Israel, Shama, quiere decir escuchar. Pero escuchar significa obedecer también, una acepción muy importante. El escuchar entonces a Dios, mientras él estaba sentado, dice, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. El hecho de que Abraham pueda divisar, pueda encontrarse con estas personas, pueda entender que estas 3 personas, dice, estaban con él. Algunos hacen como una prefiguración, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad, pero aquí evidentemente que todavía no estamos dentro del tema de la Santísima Trinidad, porque esto será mucho más tardío. El hecho del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas. Eso ya viene posteriormente dentro de una reflexión de la Iglesia, de la tradición. Por lo tanto, aquí no podemos forzar el texto y solamente podemos decir, estas 3 personas significarían para nosotros la comunidad. Incluso muchas personas me preguntan, 1.26 del Génesis, Padre, ¿por qué ahí en la Biblia Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? También han corrido mucha tinta, ¿verdad?, para explicar esa expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o estos 3, ¿verdad?, que vienen
y se ponen al lado de Abraham, estos que estaban parados. Por una parte puede significar, lo más importante creo yo, puede significar comunidad. Es decir, hagamos al hombre significa la imagen de la comunidad. Recuerden que el Antiguo Testamento habla muchísimo del cajal, es decir, de la comunidad. El judaísmo es una religión comunitaria, no es una religión cuatijaño. Cada uno ya polo ya posea, cada uno y coñacane, cada uno inventa la sectana, cada uno inventa la iglesiana. No, sino que es comunidad. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere decir hagámoslo de acuerdo a esta característica que nosotros tenemos o que somos nosotros y que es la comunidad, el valor comunitario, hagamos al hombre. Pero aquí entonces también podríamos entenderlo más o menos de esa manera. Alzando los ojos divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. 3 que estaban parados cerca de él. Siempre este sentido de la presencia de un Dios que está parado, un Dios que está en compañía, un Dios que nos acompaña y que no nos deja ni nos abandona. Y entonces dice, ahí en ese momento apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y se inclinó hasta el suelo, alzando los ojos. Divisó a 3 hombres, comunidad sería esto, que estaban parados cerca de él. Incluso divisó a 3 hombres, pero parece que después no serán tan 3 hombres, ¿verdad? ¿Qué está queriendo significar tal vez esta palabra hombres aquí, a quien él está divisando? Y bueno, se está refiriendo a la complementariedad de esto número 3, con la complementariedad de la palabra Adamá, hombres, entonces, para decir que es una comunidad caminante, una comunidad 3, pero también con sus limitaciones. Los hombres, ¿verdad? Siempre somos limitados. Y después les dice una vez que apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y se inclinó hasta el suelo. Y le dijo, Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu siervo. Esta es una frase de Abraham, no quiero que pases de largo ahora que estás llegando a mi casa. Esta era también una característica, una virtud, ¿verdad?, del Medio Oriente, de toda esta región, porque sabemos el desierto, sabemos lo que significa caminar y caminar y caminar sin encontrar una sola alma por ese camino. En aquel tiempo ni me lo imagino, ¿verdad? Yo ahora hace poco que estuve por ahí, pero ya es bastante difícil y bastante cansador caminar por el desierto. Imagínense. Entonces, esta es la regla, ¿verdad?, que ellos tienen en Medio Oriente de la hospitalidad. La hospitalidad. Aquí te va mostrando y va insistiendo, no pases, Señor, sin que antes te quedes en mi propia casa. Qué linda esta expresión, porque nosotros después ya lo podemos espiritualizar, es decir, podemos hacer una hermenéutica, una aplicación. Es como que nosotros le decimos a Dios, le decimos al Señor, Señor, no quisiera que pases de largo, como quisiera que vengas a mi vida. No quisiera que sigas tu camino sin antes quedarte conmigo. Hay elementos que encontramos ya en el Nuevo Testamento y que tienen este trasfondo de un Dios que camina, pero que el hombre que también sale al encuentro, el hombre que se postra ante Dios, el hombre que pide a Dios que venga a su propia casa, que venga a su propia familia. Vayan mirando, no sé, Lucas 19, Zaqueo, qué hermoso, ¿verdad? Zaqueo lo quiere ver al Señor, se acerca, sube a un árbol, busca todos los medios. Pero después al final es el Señor mismo que le dice, Zaqueo, baja de ahí porque hoy yo quiero irme a tu casa. Nos ayuda y nos hace entender, nos hace comprender, ¿verdad?, la grandeza de un Dios que camina, la grandeza de un Dios que está presente, pero que nos exige a nosotros darnos cuenta. Baila ya posee, moto para la yajataina, amandi para la ñaña mongetase, tramape para la yejuseina, lleva apeja epeñante yara, ñanere no iba ñane atoña jaoina bebé. Aquí entonces miren lo que significa esto. Apenas los vio, corrió a su encuentro
desde la entrada de la tienda y se inclinó hasta el suelo. Muy bien. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda. ¿Desde dónde salimos nosotros? ¿Desde dónde vamos hacia Dios? Mowiñaseina. Añandegoñase pe ñanderoga, güey. Amanderoga material te lleva, sino que salimos de nosotros mismos y vamos hacia ese encuentro. Y esta actitud es muy linda, ¿verdad? Porque uno dice, los vio, corrió a su encuentro. Es lo mismo que encontramos también en el hijo pródigo, ¿verdad? Pero ahí es lo contrario, porque no es el hijo, no te dice por lo menos la palabra de Dios que es el hijo el que sale corriendo, porque el hijo está llegando, ¿verdad? Pero es el papá el que ve, divisa, encuentra a lo lejos, apenas lo vio a lo lejos, sale corriendo, es la misericordia de Dios. Aquí también nos habla, ¿verdad?, de la misericordia. Alzando los ojos divisó a 3 hombres, dice, apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y se inclinó hasta el suelo y dijo, Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu siervo. Yo haré que los traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Entonces, nos presenta muy bien el elemento, ¿verdad?, de correr, de alzar los ojos, salir al encuentro de la tienda, inclinarse hasta el suelo. Todos estos elementos son esenciales para una vida cristiana. Desde el 4 dice, yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Es decir, aquí estamos entrando en el elemento de la hospitalidad. Hospitalidad es característica en el Medio Oriente. Como ya les decía, los lugares inhóspitos, los lugares difíciles, los lugares calurosos. Incluso aquí te decía y te narraba, a la hora de más calor, en ese momento es que se pone a caminar. Y entonces imagínense con ese calor, si es que lo vas a tomar literariamente, ¿verdad? Entonces necesitas. Pero aquí es para marcar, subrayar el aspecto también de la hospitalidad. El cristiano que es hospitalario, el cristiano que es abierto, el cristiano que oye shakwa pe hapisha oikoteve vare lleva augenda vejina entonces bueno eikemike es decir, lo acogemos, lo recibimos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Cada 26 de julio se celebra en la Iglesia Católica la fiesta de los padres de la Santísima Virgen María y abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Ambos santos, llamados patronos de los abuelos, fueron personas de profunda fe y confianza en su Creador, encargados de educar en el camino de la fe a su hija María, alimentando en ella el amor hacia Dios y preparándola para su misión. La Sagrada Escritura nada nos dice de Santa Ana. Todo lo que sabemos es legendario y se encuentra en el Evangelio apócrifo de Santiago, según el cual a los 24 años de edad
se casó con un propietario rural llamado Joaquín Galileo, de la ciudad de Nazaret. Según San Epifanio, descendía de la familia real de David. Moraban en Nazaret y, según la tradición, dividían sus rentas anuales, una de cuyas partes dedicaban a los gastos de la familia, otra al templo y la tercera a los más necesitados. Llevaban ya 20 años de matrimonio y el hijo tan ansiado no llegaba. Los hebreos consideraban la esterilidad como algo oprobioso y un castigo del cielo. Se los menospreciaba y en la calle se les negaba el saludo. En el templo, Joaquín oía murmurar sobre ellos como indignos de entrar en la casa de Dios. Joaquín, muy dolorido, se retira al desierto para obtener con penitencias y oraciones la ansiada paternidad. Ana intensificó sus ruegos, implorando como otras veces la gracia de un hijo. Joaquín y Ana vieron premiada su constante oración con el advenimiento de una hija singular, María. Esta niña, que había sido concebida sin pecado original, estaba destinada a ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Santos Joaquín y Ana, rueguen por nosotros. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y seguimos con más Ñandeyarañe'e. Estamos reflexionando este encuentro, ¿verdad?, de la visita del Señor con Abraham. Es muy linda la lectura, la perícopa que nos ayuda a reflexionar sobre algunas palabritas, por lo menos, algunos elementos que son, considero, bastante indispensables para que nosotros podamos profundizar por lo menos en algo, este mensaje de salvación. Nosotros nos quedamos ahora en el 18.3, preco que la pende Biblia, pe escribí gejina, va para la entendeba. Y dijo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu siervo. Aquí entonces es esa petición, ese sentimiento, ese querer, esa apertura a Dios. Si queremos entenderlo así, no te dijo todavía que es Dios. Te dice solamente que son 3 personas que estaban llegando en ese lugar. O sea, es la comunidad que está llegando, Dios que es comunidad que llega junto a la vida del hombre. Y entonces, apenas lo vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y se inclinó hasta el suelo. Señor, y ahí yo haré que les traigan un poco de agua. Yo haré que les traigan un poco de agua. Es la hospitalidad, como decíamos hace rato. Y después, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. La misma cosa. El hecho de la hospitalidad, el hecho del amor hacia las otras personas, nos ayudan aquí en este caso, ¿verdad? Y le ofrece el agua, elemento fundamental de la vida, es decir, te estoy ofreciendo la vida. Estamos mirando al prójimo en este sentido. Queremos hacer algo por aquella persona que se está acercando. Lávense los pies y descansen a la sombra
del árbol. La misma cosa, ¿verdad? Se le ofrece lo necesario, se le ofrece lo básico, se le ofrece el corazón principalmente de la familia que está recibiendo, ¿verdad?, a estas personas. Y después nos dice en el 5, mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Reparen sus fuerzas ustedes antes de seguir adelante. Qué linda que es esta hospitalidad, porque aquí le ofrecemos todo. Le ofrecemos incluso el pan, le ofrecemos incluso lo que les puede alimentar, lo que les puede dar esa fuerza para seguir después en la lucha, en el camino. Y por eso está diciendo, yo mismo iré a buscar ese trozo de pan, yo mismo iré a preparar para que ustedes entonces reparen sus fuerzas. Claro que nosotros después dentro del cristianismo, los primeros cristianos, la comunidad cristiana ha releído, ha entendido esto como una prefiguración también de la Eucaristía. Es tan lindo, ¿verdad? O sea, ¿a quién se le ofrece la Eucaristía? La Eucaristía se le ofrece al peregrino. O sea, que somos nosotros peregrinos sobre esta tierra. O sea, que llama nota un día, dice la peregrino, pero que significa que nosotros estamos de paso. Somos peregrinos en este mundo. Mañana música, peregrino, ¿a dónde vas? Peregrino, que estás en la vida buscando al Señor. Esta es una hermosa música también, ¿verdad?, que nos ayuda a entender que nosotros, así como nos muestra un poco aquí la palabra de Dios, estamos de paso, ¿verdad? Pero hay también una apertura de parte de los demás. ¿Viste qué es la comunidad? Porque en la medida en que yo me considero peregrino, el otro se considera el que te ayuda a seguir caminando, te da el pan que necesitas para que puedas fortalecerte en tu camino. Cada uno omoíana peikuamia, pechamante entero vete allá guataponata veía, lleva sienda y cuaino pea, oítamante oikuamia, oikuame eta seja sembo eta esa para yapona. Y esto es lo que necesitamos. Esto es lo que entonces hoy también la palabra de Dios aquí nos está queriendo decir. Abraham enseguida les dice, Señor mío, si quieres, por favor, te ruego que no pases de largo, yo haré traer un poco de agua, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. También, si recuerdan, Elías más adelante, en un momento él se siente desfallecer, se siente morir y cae y dice, quiero morir. Elías mismo dice eso, me quiero morir. Se siente perseguido. Jezabel, Ahab, etc. le están persiguiendo a muerte. Y entonces, en ese momento en que él cae ahí como para descansar, para esperar la muerte, dice el libro de los Reyes, sin embargo, allí el Señor de nuevo vuelve a intervenir. Y justamente le envía, dice, pan y agua a través de un cuervo, dice, a través de un pájaro. Imagínense. Estos géneros literarios son espectaculares, son hermosos, ¿verdad? Esto es para decirnos que Dios actúa de una o de otra manera. Lo importante es abastecernos, enriquecernos, fortalecernos. ¿Qué significa para vos ese pan de vida o ese pan que te da la vida? Añandeco yayuhu, estoy no comulga seiva, pero le saca luego el valor de la comunión. ¿Por qué? Y porque nos están mirando dentro de un sentido, ¿verdad?, de la semiótica, se dice, de la semiótica, es decir, el estudio de los signos, de los símbolos. Nos estamos entrando en este sentido. Apealanda yarecoino la ciencia auxiliar, va ella po, añande ya yarra, ape ya echante ñande, y así directo, sin darle el sentido profundo de lo que está queriendo significar. Sin embargo, con un estudio profundo, ¿verdad?, de la semiótica, entendemos que detrás del pan, detrás del vino, detrás de una celebración, de un ofrecimiento, justamente que se está haciendo aquí, ¿verdad?, al hablar del pan, te está hablando de otra cosa, algo mucho más importante. Apeña de muchas veces en la yaikwai, va ehinape hoy cuave en ashe, va ehice upea, apeña de ya eshana, apea la ñande, peara picueri la yahana y gatu hanguaisha opea y ñande ñañe mombaretevi.
Pero ela oikonden y el andere caruno de vare ainare mano potaitene kangupama. Apeire caru, apeire mate socio. Y bueno, upebere restablece, lleva el andere kobe. Y por eso él mismo se adelanta, le ofrece, le da el pan de vida. Así es, para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Estas son las prefiguraciones después que los padres de la iglesia, la tradición de la iglesia, cuando comienza el cristianismo, ellos leen y encuentran aquí esa prefiguración. Después lo diremos que es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, que nos enriquece, que nos fortalece. Entonces no va a tener sentido nuestra misa si vamos a sacar todo. ¿Con qué te vas a quedar? Con una abstracción de una idea de lo que hay aquí. La Biblia no son ideas. La Biblia te quiere transmitir algo muy profundo a través de unos símbolos escritos. O sea, a través de unos escritos que utilizan muchos símbolos para transmitir justamente esa experiencia profunda que se tiene de Dios. Pero no nos podemos quedar en la simple idea y sacar todo lo que es. Dice, no, no. Nosotros necesitamos de los signos, necesitamos de los símbolos. Desde ahí nosotros nos enriquecemos como personas y desde ahí nosotros en la pedagogía vamos creciendo, ¿verdad? Es eso lo que nos ayuda dentro de esa pedagogía. Bueno, pero sigamos aquí. Mientras tanto, él dice, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Como en otros pasajes ya dijimos que aparecen también. En la misma vida de Elías aparece eso, y varias veces, como que se siente morir, pero después lo vuelve a levantar. Dale, ánimo, levántate, te has alimentado con el pan, has comido, has reparado tu fuerza. Anine kangete. Porque entonces el segundo, ya es entre comillas caihuetismo, ¿verdad? Que le viene, la depre que le viene a Elías, porque se siente perseguido. Y como está perseguido, entonces él no sabe qué hacer, está escapando, está yendo hacia el sur, está viniendo del norte, Ojoina o Diparaina, porque Yucaseyo es Ibey. Y ante esta situación le viene la depresión total. Me quiero morir, ya no aguanto más, Señor, está diciendo. Pero es en ese momento en que el Señor vuelve a aparecer. ¿Cómo aparece aquí? El Señor se apareció a Abraham. El Señor se nos aparece a nosotros y nos vuelve a decir, aquí está el pan, aquí está el alimento, aquí está la fuerza para que ustedes puedan reparar sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su siervo. Esto es más lindo todavía. Entonces, por algo el Señor nos hace encontrar a personas, instituciones, amigos, esos que están a nuestro lado, y nos invitan a abastecernos con la gracia y la fuerza del pan que el Señor nos ofrece cada día. Y nos despedimos por el día de hoy de Ñande Yarañe, de todos ustedes. Y les dejo la bendición del Señor que les acompañe durante todo este día, les fortalezca y que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.